Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por conectarse a tiempo. Creo que tengo entendido que son usualmente de 18 los que se conectan, entonces ya están casi todos. Espero logren ver mi pantalla y si no me van contando ahí. Gracias de nuevo por la invitación a ayudarlos aquí en este posgrado y lo que van teniendo de dudas, porfa, me van ahí interrumpiendo si van teniendo alguna duda. Esta clase iba dirigida un poco hacia lo que es el tratamiento de asma en COVID. Preferí darles un poco de asma en general porque vi en el programa que no había algo sobre asma en general y creo que esto les va a servir un poquito más en su conocimiento del día a día de tratar los pacientes con asma, cómo tratarlos, cómo hacer el diagnóstico, cómo sospecharlo y cómo darle un tratamiento oportuno a cada uno de estos pacientes. Entonces, eh, vamos a empezar a hablar un poquito acerca del asma, ¿verdad? Yo creo que los hombres que están aquí conocen a David Beckham, conocen a todos estos personajes, Justin Henning, aquí está Michael Phelps, aquí está Dennis Rodman, espero que conozcan a Martin Scorsese. Todos ellos pues tienen algo en, en común y es que todos ellos son asmáticos, ¿verdad? Y a veces nosotros consideramos que el paciente asmático tiene que ser un paciente que tiene que estar en la emergencia todo el tiempo y que tiene que estar dependiendo de estar en cama o estar malo todo el tiempo y nosotros podemos estar tranquilamente haciendo un deporte de alto rendimiento y tener asma si podemos estar bien controlados. Eh, esta frase de Martín Scorsese me gusta mucho que dice, yo fui un niño con asma inducido a creer que no conseguiría gran cosa en la vida. Y pues vamos a ver que no es así. Em, el asma es una enfermedad heterogénea que se caracteriza principalmente por la inflamación de la vía aérea, pero que estos síntomas como silbido, falta de aire, tos, tienen una característica y es que los síntomas son variables en intensidad y en tiempo. Eso quiere decir que no siempre se presentan los síntomas. Los síntomas usualmente son variables, quiere decir de que el paciente asmático presenta síntomas a veces sí, a veces no, y con diferente intensidad. Entonces, aquel paciente que les dice, fíjese doctor, que no siempre me dan síntomas, sino que solo a veces me agarra esa opresión de pecho, solo a veces me agarra ese como silbido, ese paciente es que nosotros usualmente sospechamos de que tenga o no tenga asma. Aparte, cuando nosotros queremos hacer el diagnóstico, idealmente lo tenemos que hacer antes de iniciar un tratamiento. Deberíamos de corroborar esa limitación al flujo aéreo y que tenga reversibilidad con un broncodilatador. O sea, las pruebas que nosotros deberíamos de hacer es hacerle una espirometría, aplicarle un broncodilatador y ver si ese paciente mejora o no y corroborar esa variabilidad de la función respiratoria. Eh, y existen otros métodos para poder hacerlo, no solo la espirometría, el pico flujo tos y otros métodos que podemos utilizar para hacer pruebas de función respiratoria para verificar que nuestro paciente realmente la función pulmonar es variable, que eso es lo que nos hace a nosotros el diagnóstico de asma. Entonces, como cualquier prueba o cualquier enfermedad nosotros deberíamos de hacer antes de empezar el diagnóstico, antes de empezar un tratamiento, hacer el diagnóstico. Así como antes de empezar un tratamiento para hipertensión, nosotros de primero le hacemos una curva de presión o antes de empezar un tratamiento para diabetes, nosotros deberíamos de hacer una curva de tolerancia a la glucosa, así deberíamos de hacer nosotros documentar la reversibilidad o que el paciente tenga una limitación al flujo aéreo que sea reversible antes de empezar un tratamiento para asma, no solamente iniciarlo solo porque sí. Entonces, entre las perlas diagnósticas del tratamiento para asma, debería estar también que estas variaciones normalmente se desencadenan por algo en particular. Puede ser por disparados porque hagan ejercicio, porque empiecen con cambios de clima, infecciones virales. Entonces, normalmente la mamá o la abuelita que venga a consulta con usted le van a decir,
Es que fíjese que él estaba bien, doctor, pero cuando él corre, empieza con ese pito. O cuando empiezan a quemar cohetes o empieza la zafra, empiezan a quemar la caña, a la vera que qué mal se pone con ese humito, él ya no puede respirar. Entonces, esos gatillos desencadenantes de los síntomas son bien reconocidos en el paciente con asma. Esa es otra perla diagnóstica que nos hace a nosotros pensar de que nuestro paciente tenga asma. Hay distintos tipos de fenotipos, sabiendo que el fenotipo es la característica clínica que expresan los pacientes que nosotros podemos ver. Aparte están los endotipos, que son los que expresan, digamos, en su tipo, lo que nosotros podemos sacar en la sangre, decir, este paciente tiene la IgE alta, los eosinófilos, los neutrófilos, pero lo que nosotros podemos ver clínicamente con el paciente podemos dividirlo en dos grandes grupos, o en tres grandes grupos, que son el asma alérgica, el asma no alérgica y el asma de limitación, el asma de obstrucción fija. Cuando nosotros tenemos un asma alérgica, normalmente es aquella asma que es bien fácil de reconocer. Tiene antecedentes de papás alérgicos, papás riníticos, los niños empiezan tempranamente a desarrollar alergias alimentarias, empiezan a desarrollar datos de rinitis alérgica, los niños empiezan a presentar ronchas por todos lados, se rascan los ojos, empiezan a presentar datos de alergia que nosotros podemos ver desde el principio y después empiezan a manifestar estas sibilancias, falta de aire y todo. Entonces nosotros decimos 5 más 5, ¿verdad? Nosotros sabemos que este niño es alérgico. No necesitamos tener una IgE para saber que este niño es alérgico porque lo estamos viendo. Este niño, nosotros sabemos que tiene un fenotipo alérgico. Hay otros niños que tienen fenotipos no alérgicos, que son o pacientes más grandes, porque usualmente no son niños, que son aquellos pacientes que no tienen historia personal de atopia, ni tienen historia familiar de atopia, no tienen antecedentes familiares que tengan datos de rinitis o asma, sino que ellos empiezan más tarde a presentar estos datos. Son pacientes que son un dolor de cabeza tratar porque estos pacientes suelen tener un asma de tipo neutrofílica y no responden bien a los esteroides inhalados, al contrario de los pacientes con asma alérgica, que cuando la célula efectora es el eosinófilo, usualmente responden bien a los esteroides inhalados. Y aquellos pacientes con asma con obstrucción fija, que son aquellos pacientes que pasaron tanto tiempo obstruidos que se comportan como EPOC, que ya no responden a los broncodilatadores y son pacientes que ya pasaron tanto tiempo obstruidos que ya hicieron esta remodelación del bronquio. Perdón, solo voy a cerrar aquí mi WhatsApp de la compu para que no me estén interrumpiendo. Perdón. Muy bien. Este estudio se hizo hace muchos años por el doctor Rodríguez y el doctor Fernando Martínez en la corte de Tucson y dividieron estos grupos de niños en tres grandes grupos. Uno es el grupo de estos niños que empiezan tempranamente a silbar, que son pacientes que son hijos de mamás fumadoras, pacientes que tuvieron tempranamente nacieron prematuramente y que pueden empezar a silbar tempranamente por alguna complicación dentro del útero y que al llegar a los 3 años dejan de padecer de estas sibilancias a repetición. Hay algunos otros pacientes que son los sibilantes no atópicos que usualmente se infectan tempranamente por virus sincitial respiratorio o por alguna afección. Estos pacientes son pacientes que pueden tardar hasta los 6, 7 años con sibilancias y luego desaparecen durante el tiempo y son aquellos pacientes que dicen yo era asmático de chiquitito y se me quitó. Y están aquellos pacientes que empiezan tempranamente a padecer toda esta marcha atópica, que empiezan a padecer problemas de rinitis alérgica, de conjuntivitis, y empiezan a desarrollar problemas de sibilancias a largo plazo, y son aquellos persistentes atópicos o asmáticos que van a silbar toda la vida y van a seguir silbando todo el tiempo. El problema es cuando nosotros los agarramos en este grupo etario, que son en los 3 años, donde se cruzan todos y que nosotros no sabemos realmente hacia dónde va a agarrar este paciente. Aquí podemos empezar
a decir si el paciente tiene antecedentes de que tiene papás alérgicos, riníticos, tenemos una IgE alta, tenemos pruebas de alergia. Ahí podemos irnos yendo hacia un lado donde el paciente es un paciente atópico que puede irse hacia un lado donde el paciente pueda ser asmático, pero es un poco difícil dar un diagnóstico en esta edad. Obviamente, si el paciente cada rato presenta episodios que lo llevan a la emergencia, con sibilancias, responde rápido broncodilatador, tiene antecedentes de papás asmáticos y todo, lo más probable es que nos vayamos a ir hacia esta línea roja y que el diagnóstico sí sea asma. Entonces, tenemos que irnos con cuidado en este grupo etario. Entonces, el diagnóstico debe realizarse idealmente en la primera visita antes del inicio del tratamiento de control. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Idealmente, nosotros tenemos los síntomas respiratorios, nos mandan al paciente sospechando que el paciente tiene asma. Nosotros le hacemos una historia clínica y una exploración física detenida, ¿verdad? Hacemos una exploración física y decimos, bueno, nuestro paciente sí sospechamos que tiene asma. Le hacemos una espirometría, la espirometría nos sale positiva para el paciente con asma y entonces pues damos tratamiento para asma, ¿no? Eso es lo más fácil, todo esto verde que está aquí, pero no siempre es así. Si nosotros decimos, bueno, a mí no me parece que en la historia clínica sea asma porque el paciente siempre tose, el paciente siempre, pues no es sibilancia, sino que es tos con flemas la que presenta y le da cada rato, no es que tenga tos intermitente o no es que haya variación, sino siempre, ok, entonces probablemente sea otra cosa. Vamos a hacer diagnósticos o exámenes alternativos para un diagnóstico diferente y vamos a dar un tratamiento diferente para otra cosa. Puede ser que nosotros sí creamos de que sea asma, sí nos respalde el examen físico, pero cuando le hacemos la espirometría no nos sale positiva para asma. ¿Por qué no nos puede salir positiva para asma? Porque la función respiratoria del paciente asmático es variable. Y si es variable, puede ser que en ese momento nos salga la prueba negativa y no quiere decir que nuestro paciente no tenga asma. Entonces lo que hay que hacer es repetir la prueba en otra ocasión o considerar un ensayo terapéutico en ese momento. Entonces a veces nosotros nos salteamos desde aquí. Yo creo que si tiene asma, empecemos un ensayo terapéutico. ¿Verdad? Nos saltamos toda esta parte del algoritmo hasta acá y no es así como se debe hacer. Ahorita vamos a hablar un poquito de toda esta parte. Para nosotros poder utilizar este algoritmo, tenemos que saber cuáles son qué vamos a buscar en la historia clínica, qué vamos a buscar en el examen físico, qué vamos a buscar en la espirometría, para saber qué cosas nos pueden orientar a nosotros a que nuestro paciente sí tenga o no tenga asma. ¿Hay alguna duda en este cuadrito hasta aquí? Siéntanse en la libertad de interrumpirme si tienen alguna duda. Doctor, perdone, en la última partecita donde dice que se considera un ensayo de tratamiento, también podríamos realizar algunas otras pruebas como forzar al paciente en ejercicio o algo así para realizar las pruebas. Correcto, puedes hacer eso dependiendo si el paciente está estable, ¿verdad? Si tu paciente en el momento que vos le estás haciendo la espirometría tiene muchos síntomas, tiene tos, está en un momento donde la mamá viene y te dice, sí, fíjese doctor que ha seguido con mucha tos, no ha estado bien, le haces la aspiro, probablemente la aspiro está obstruida, pero no te revierte a broncodilatador, decís, bueno, hagamos una cosa, empecemos tratamiento y vemos más adelante si el paciente mejora con el tratamiento y vemos cómo va, ¿verdad? Esa es una de las opciones. La otra es, si el paciente está asintomático en ese momento y lo que a vos te interesa saber si es asma o no es asma y el paciente no está obstruido, entonces lo puedes poner en la banda a hacerle una prueba de esfuerzo, digamos, para hacer de que el paciente haga un broncoespasmo y hacerle una espirometría en ese momento. Obviamente hay que hacerlo bajo los controles que se deben hacer ahí en el Roosevelt. Hay un laboratorio para eso, y se hace una prueba de reto y se puede hacer un diagnóstico de asma porque se hizo una prueba de reto específica para saber si el paciente tiene o no tiene asma, ¿verdad? Entonces es una de las pruebas que se puede hacer también, correcto.
Gracias. Esto, ¿verdad? Para saber los tips para el flujograma, conocer cuáles son los síntomas más sugestivos de asma, conocer los hallazgos espirométricos para saber cuál es el asma, y comprender la posibilidad que hay estudios alternativos, como hablaba ahí Luis. Entonces, ¿cuáles son a favor de que nosotros sospechemos de que nuestro paciente tenga asma? Que tenga múltiples síntomas, o sea, si tiene tos, pero aparte tiene fatiga, aparte tiene falta de aire, aparte siente opresión en el pecho, entre más síntomas tenga el paciente, es más probable que sea asma. Si los síntomas empeoran durante la noche o la madrugada, póngale otro puntito para pensar que tenga asma. Si los síntomas son variables en intensidad y en tiempo, entonces a veces me dicen los papás, ¿verdad? Yo los estoy interrogando y les pongo esta diapositiva de último. Ya cuando yo las interrogué y todo, me dicen, no, doctor, es que ¿sabe qué? Yo siento que no es asma, es que a veces le da síntomas y a veces no. Él está bien y hasta la noche. Y solo cuando corre o juega es que le da. Y a veces está bien todo el día y solo en la noche es cuando tose. Entonces cuando le pongo esta diapositiva, le digo, mire, póngale un puntito por cada cosa que usted me dijo aquí. Empeora en la noche. Le da, a veces sí, a veces no. Y le da cuando corre, cuando juega. Entonces ya van agarrando la onda y dicen, bueno, sí, sí puede ser, ¿verdad? ¿Qué cosas van en contra de que nuestro diagnóstico pueda ser asma? Que sea solo tos. O sea, que nuestro paciente no tenga nada más que tos, no tiene disnea, no tiene opresión de pecho, no tiene, ¿cómo se llama? Nunca ha tenido sibilancias. O sea, si solo es tos, vayan pensando en otra cosa, no puede hacer asma. Si es tos con esputo, es aquella tos como de viejito, que uno entra a la medicina interna, está... esa no es tos de asma, ¿sí? Que el paciente se marea o tiene dolor de pecho, esa no es asma, ¿verdad? Tienen que pensar en otra cosa totalmente diferente. Cosas al examen físico que nos hacen sospechar de asma. A veces yo estaba con los residentes en la neumo y les decía, examiname ese patojo, y me decían, no, yo no creo que es asmático, doctor. ¿Y por qué? Porque no se oye nada, se escucha bien. Decía, bueno, pero el paciente asmático, como es su principal característica es que la función respiratoria es variable, lo puedes encontrar completamente normal en el examen físico. No quiere decir que si no tiene sibilancias no sea asmático. Es más, si uno le escucha sibilancias, uno lo que tiene que hacer es buscar que la sibilancia sea bilateral, simétrica, porque el asma es una enfermedad sistémica, no es una enfermedad del lóbulo inferior izquierdo, una enfermedad del lóbulo medio. El asma es una enfermedad, sí, es una enfermedad sistémica, por lo cual lo tienen que encontrar de los dos lados, ¿verdad? Entonces, escucho sibilancias de los dos lados, tiempo expiratorio prolongado, hay disminución del murmullo vesicular, doctor. Y aparte, le veo que tiene como datos de rinitis alérgica, lo veo con ojeras, lo veo con la piel toda seca, con laceraciones porque se rasca. Ok, ese paciente, aparte de tener datos de asma, tiene un proceso alérgico, o sea, va bien encaminado que nuestro paciente pueda tener asma. Esta es la espirometría de un chico que vino a la clínica, es un chico que se llama Tomás, y le hice una espirometría, ¿no? Entonces la espirometría básicamente mide dos cosas. La espirometría mide la cantidad de aire que yo puedo sacar de mi pulmón completamente lleno y con qué velocidad yo puedo sacar ese aire. Dos cosas, básicamente. Prueba de mecánica respiratoria y física. O sea, yo meto aire, todo lo que pueda meter, y cuando yo lleno mis pulmones al máximo, yo saco hasta quedarme en mi volumen residual, que es lo menos que yo puedo tener de aire en mis pulmones para mantenerlos en mi caja torácica. Todo lo que yo pude sacar de aire hasta quedarme sin aire literal, eso se llama capacidad vital forzada. Es todo el aire que yo pude sacar de mis pulmones, teniéndolos llenos a lo máximo, todo el volumen que yo pude desplazar hacia afuera. Eso habla del tamaño del pulmón. Y el FEV1 es la velocidad con la que yo pude sacar ese aire en el primer segundo. O sea, yo soplo y agarro y soplo.
En el primer segundo yo saqué el 80% de todo lo que saqué en la cantidad de tiempo que me tardé de sacar el FBC, que es la capacidad vital forzada. O sea, yo jalo aire y lo saco. Me tardo 5, 6, 7 segundos en sacar todo el aire. El 80% del aire que saqué, lo saqué en el primer segundo. Entonces, la velocidad me lo mide el F1 y la cantidad de aire que yo pude desplazar me lo mide el FBC. Entonces, cuando mis bronquios están obstruidos, yo sí puedo meter todo el aire que pueda porque no hay obstrucción para meter mi aire, pero cuando yo lo quiero sacar, hay algo que se opone a que yo pueda sacar mi aire porque los bronquios están tan cerrados que yo no lo puedo sacar rápido. Yo voy a poder sacar todo el aire despacito, 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 despacito. La cantidad de aire que le cae al pulmón no está disminuida, por lo cual mi FBC va a ser normal, pero la velocidad con la que yo lo voy a sacar va a ser lenta. Entonces mi FEB1 va a estar bajito. Y mi relación de FEB1 sobre FBC, que es, digamos, la velocidad con la que yo lo saco en comparación con el tamaño de mi pulmón, va a estar baja. Entonces lo que me mide esta relación es la velocidad, qué tan obstruido está mi pulmón. Entonces, si está por debajo de 80%, yo digo que mi pulmón está obstruido. Entonces, lo que hace la espirometría es medirme la velocidad. Yo meto salbutamol y lo que hace es abrir mis bronquios y lo que me mejora es F1 o FBC. ¿Qué dirían ustedes? A ver, el primero se gana 5 puntos, dice el doctor Montiel. ¿FBC? No, perdiste 5 puntos. No, la velocidad es lo que me mejora porque yo estoy abriendo los bronquios. Me mejora F1. Yo abro los bronquios, entonces ya lo puedo sacar con más velocidad, me mejora F1. Yo soplo, ya puedo soplar con más velocidad. Entonces, si ustedes ven, el F1 aquí está en rojo, está súper apretado los bronquios, y cuando ya logré abrir los bronquios, ya esto ya está en negro, en valores normales, y me mejoró más de un 12%, que es lo que dicen las guías para decir en lo que hice antes del broncodilatador y después del broncodilatador me mejoró casi un 28%. Vean aquí las curvas. Una fue antes del broncodilatador y esta fue después del broncodilatador. Ese paciente, yo le puedo decir al paciente, su niño es asmático, ¿verdad? Tiene una reversibilidad del broncodilatador que tiene mucho más que cualquier persona normal que pueda aplicarse salbutamol. Está por encima de la curva de Gauss. Es decir, mire, de la campana de Gauss, y puedo decirle, mire, su paciente mejoró muchísimo con el salbutamol, estaba sus bronquios súper apretados y eso se llama asma, ¿verdad? Entonces es una prueba objetiva que me permite a mí hacerles al paciente un diagnóstico y decirle, su chico tiene asma. Aparte están los estudios del estatus alérgico que podamos hacerle. Yo les diría siempre traten de hacerle el prick test. ¿Verdad? Ustedes tienen ahí a Rosina, que es una excelente alergóloga. La prueba de IgE sirve para saber si un paciente tiene riesgo a atopia. La atopia es la predisposición genética que tiene un individuo a desarrollar alergias. Si yo me saco una IgE y mis papás son alérgicos, probablemente a mí me pueda salir un poco alta y yo no desarrollar clínicamente alergia. O sea, yo no desarrollo ronchas, yo no me rasco la nariz, yo no me... O sea, no estoy desarrollando alergia. Alguien que tenga 1000 de IgE no quiere decir que esté doblemente peor que el que tenga 500. O sea, eso no me sirve de mucho saber cuánto tiene de IgE. Solamente me sirve para corroborar un diagnóstico clínico, que yo ya sé que si el paciente entra rascándose, estornudando, que me dice, doctor, toda la vida he sido alérgico, que se vive rascando así, me sale la IgE alta, pues yo ya sé que no va a salir alta. Pero a mí me sirve más una prueba de alergia en piel para determinar si el paciente es alérgico y alérgico a qué. Esa es una verdadera respuesta en piel o una IgE específica en sangre para saber a qué es alérgico el paciente. Entonces, si ya tenemos el diagnóstico de asma, nosotros nos permite empezar a tratar, a saber en dónde estamos parados
y a empezar de ahí una evaluación del paciente asmático para empezar un tratamiento de control. Entonces, lo que tenemos que hacer es controlar a nuestro paciente, o sea, evitar que nuestro paciente tenga una crisis, tener a nuestro paciente con la menor cantidad de síntomas que se pueda, y esto lo hacemos mejorando técnicas, mejorando adherencias, explicándole al paciente que tenga la menor cantidad de efectos adversos y reconociendo y tratando comorbilidades. Entonces, nosotros lo que hacemos es una evaluación de síntomas, ahorita con 4 preguntas bien sencillas, en las últimas 4 semanas. Ahorita les voy a decir cuáles son esas 4 semanas. Identificar cuáles son los factores de riesgo para poder desarrollar una crisis pronto, que esos los tenemos que tener bien chequeados para poderlos evitar, y medir función pulmonar cada 3 o 6 meses según las necesidades del paciente. Evaluación de comorbilidades. Un paciente no nos va a mejorar del asma si está obeso, si tiene rinitis alérgica y no la tratamos, si tiene reflujo gastroesofágico y no lo tratamos, si tiene apnea de sueño y no la tratamos, si tiene depresión o ansiedad y no la tratamos. Entonces tenemos que evaluar a nuestro paciente en total, en todo su entorno, no solamente las comorbilidades, sino los factores de riesgo también. Tenemos que ver que el paciente no cocine con leña, que el papá no fume, que no tenga factores ambientales que el paciente pueda estar desarrollando y que por eso nuestro paciente no mejore con el tratamiento que le estamos dando para el asma. Entonces, las preguntas son bien sencillas, ¿verdad? ¿El paciente tiene síntomas durante el día de asma? Son 4 preguntas. ¿Tiene síntomas durante el día? ¿Tiene síntomas durante la noche? ¿Necesita utilizar salbutamol más de 2 veces por semana? ¿O tiene alguna limitación a la actividad física? Esas son las 4 preguntas que ustedes tienen que hacer para saber el nivel de control. Entonces, doctor, ¿tiene síntomas en el día más de 2 veces por semana? No. ¿Se despierta por asma más de 2 veces por semana? No. ¿Utiliza salbutamol? ¿Ha utilizado salbutamol? No, doctor. ¿Y él corre, juega, hace ejercicios igual que un niño normal? ¿O tiene alguna limitación? No, no tiene ninguna limitación. Ese paciente está bien controlado. Si ese paciente tiene alguna respuesta sí, cualquiera de las 4, ese paciente está parcialmente controlado. Y si todas las respuestas son sí, entonces ese paciente está no controlado y puede recaer a una crisis pronto. Estas son 4 preguntitas bien básicas que nosotros le podemos hacer a nuestro paciente cada vez que llega a la clínica. Cuénteme cómo ha estado fulanito. Sí. Entonces, si mire, Pedrito ha utilizado salbutamol. No, doctor, gracias a Dios, solo con su tratamiento de mantenimiento. Y él juega, corre y todo, sí. No ha tenido tos por las mañanas, cuando va al colegio, cuando no, doctor. Y en la noche no se ha despertado por tos, no. Ok, 4 preguntas básicas que ustedes saben. Ok, este paciente está bien controlado. Entonces ya nos podemos ir a desescalonar tratamiento. Si está parcialmente controlado, tenemos que saber, pero si está usando la medicina. ¿Ok? ¿Y cómo la está usando? ¿Ok? Y no se le acabó el tratamiento. Déjeme ver el spray, a ver si sí lo está usando. Compró más. ¿Y cómo no compró más? Si hace 3 meses vino y solo un spray ha comprado. ¿Y por qué no ha comprado el otro si ese se le acabó hace un mes? Todas esas preguntas tenemos que ir haciendo nosotros para saber por qué nuestro paciente está bien controlado o no. Entonces, factores de riesgo para un resultado adverso de asma. O sea, ¿qué pacientes tienen un riesgo alto a recaer y que nuestro paciente pueda ir a una unidad de cuidados intensivos? Antecedente de intubación previa por asma. Síntomas de asma no controlada. Falta de prescripción de inhalocorticoides. O sea, que el paciente que tenga antecedentes de asma y no tenga esteroides es un factor de riesgo para caer a un intensivo. Utilización excesiva de salbutamol, o sea, aquel paciente que anda con su salbutamol en la bolsa y se anda echando cada rato, es un paciente que tiene riesgo de caer a un intensivo. Técnica incorrecta, inhalación, poca adherencia, son pacientes que pueden caer pronto.
Entonces, está el manejo farmacológico, que es el que vamos a ver aquí más adelante, que ustedes se pueden aprender y leyendo la farmacología. Está la modificación de factores de riesgo, ¿verdad? Mire, baje de peso, mire, dígale al papá que ya no fume, mire, cámbiense de casa, miren si son alérgicos al perrito y tienen 4 perritos, pues que ya no se acerquen a la casa, manténganlos afuera, etcétera. El manejo no farmacológico es el tratamiento de plan educacional, cómo se utiliza el medicamento, por qué lo tienen que utilizar y todo, y el plan de automanejo, qué hacer cuando empiece una crisis, cómo actuar, qué le tiene que dar de rescate, todo eso es importante. Entonces, en el ciclo de manejo del asma, a mí me gusta mucho este círculo que dice, evaluar, ajustar y revisar. Esto lo repite Gina en cada uno de sus esquemas y es evaluar que realmente el diagnóstico sea correcto, ¿sí? Nosotros tenemos que evaluar que el diagnóstico que estamos haciendo sea correcto. A veces nosotros decimos, el paciente es asmático porque en la evolución anterior del doctor que pasó antes decía que era asmático, ¿verdad? Y nosotros lo seguimos evolucionando como asmático, y probablemente pueda ser un fibrosis quístico, puede ser un paciente con un cuerpo extraño, puede ser un paciente con muchas cosas. Entonces hay que siempre estar esto atentos. Seguimiento de la función pulmonar, evaluar cada técnica, a ver cómo lo estás usando. A mí me pasó un paciente que hizo esto, la primera vez que yo lo evalué, ¿por qué no mejoraba? Y le subía la dosis ahí en el Seguro Social, y de repente le digo, a ver, échate el spray, y lo agarró así. Se lo echó y lo sacó por la nariz. Yo me quedé así, y dije, bueno, seguramente en tantos años que estuvo aquí en el IX, no le explicamos o no le explicó quién estaba antes, no le expliqué yo, y según nosotros, o sea, según yo ya sabía, porque era un patojón grande y con seguimiento, y nosotros le seguíamos subiendo la dosis, y ¿por qué no mejora? ¿Por qué no mejora? ¿Verdad? El niño se fumaba la budesonía y por eso no mejoraba. Entonces, mejorar técnica de inhalación y luego ya irnos a ajuste de tratamiento. Ya vemos si subimos, si no subimos, si desescalonamos, si no. Y ya vemos si el paciente mejoró los síntomas, ha tenido efectos adversos por el medicamento, vemos si la función pulmonar ha mejorado o no mejorado. Y eso es súper, súper importante. La escogencia del tratamiento obviamente es individualizada, no le vamos a dar un tratamiento de 700 quetzales, 800 quetzales a un paciente que le cuesta comprar un medicamento. Tenemos que escoger un tratamiento individualizado para cada una de las personas. Si tiene miedo a los esteroides, podemos utilizar otro tipo de medicamentos. Si el paciente hizo efecto al Montelukast, tenemos que utilizar otro tipo de medicamento. O sea, hay que escoger el tratamiento para cada paciente, ¿verdad? Ahora vamos a hablar, el salbutamol ha sido utilizado durante mucho tiempo. Yo creo que han visto muchos pacientes que cargan el salbutamol en la bolsa y que siempre se lo han aplicado. Esto hay que tener mucho cuidado porque la verdad de que el salbutamol se ha visto que los pacientes que utilizan salbutamol nada más para tratamiento del asma, el salbutamol produce un alivio de los síntomas, pero no trata el asma. El asma es una enfermedad inflamatoria. Los pacientes que utilizan más de una canastita de estas al mes tienen un riesgo alto de muerte. Y esto es porque no tienen un tratamiento para desinflamar. ¿Verdad? Y esto es sumamente peligroso. ¿Verdad? Hay algunos cambios en las guías del 2018 al 2019. Aquí vamos a hablar algo de los pacientes mayores de 12 meses. Están los pacientes de mayores a 12 años, perdón. Hablan de en el paso 1 decía, no utilice medicamento y utilice solo salbutamol en caso de necesario. Ahora las guías dicen, utilice algún inhalocorticoide con formoterol, o sea, que tenga formoterol. Hay algunos dispositivos que traen budesonida con formoterol juntos
solo cuando sea necesario, o sea, utilice el dispositivo cuando se sienta mal, solo a necesidad, o puedo utilizar inhalocorticoides dosis baja cuando utilice salbutamol. O sea, cuando yo me voy a echar el sprayazo de salbutamol, también me puedo echar un spray de budesonida o de fluticasona, dosis baja, solamente para desinflamarme cada vez que yo me vaya a utilizar salbutamol. Ese es uno de los cambios importantes en GINA. En el paso 2 siempre les dice, empiecen con dosis bajas de inhalocorticoides. O puede empezar, puede empezar con dosis bajas de inhalocorticoides más formoterol a necesidad. Yo les diría, siempre empiecen con dosis bajas de inhalocorticoides bajas. Ahorita les voy a explicar cuáles son las dosis bajas. Vamos a ver cuáles inhalocorticoides hay. Otras opciones de control están los antagonistas de los receptores de leucotrienos, como son el montelukast. Yo les diría, no es mi opción favorita, yo no utilizo casi montelukast en niños, utilizo poco, no es como de los medicamentos que más use. Sí lo uso, pues por proporción de los pacientes que yo veo, pero tal vez les diría que tal vez un 10% de mis asmáticos lo uso, utilizo mucho más este tipo de medicamentos. El paso 3 sería, si yo voy a subirme la dosis y voy a empezar a subir de aquí porque no me funcionó, de primero evaluar, ajustar y revisar si está usando bien el medicamento, si se está adhiriendo, si lo está utilizando bien la técnica, ¿ok? Vamos a ajustar, subimos. ¿A qué nos iríamos? Dosis bajas de inhalocorticoides más LAVA. LAVA es el Long Active Beta 2, ¿verdad? Aquí estamos utilizando el formoterol o salmeterol. Entonces, hay combinaciones ya en el mercado donde tenemos budesonida, formoterol, fluticasona, salmeterol, fluticasona, bilanterol. Son las 3 combinaciones que hay en nuestro país que nosotros podemos utilizar, ¿verdad? Marcas comerciales, porque no me están pagando para eso, sino que para que ustedes aprendan y la sepan cuando salgan. Está fluticasona, salmeterol. Pueden utilizar el Ceretide o pueden utilizar uno que se llama Fluxamol o uno que se llama Fludal Duo. Budesonida, formoterol, pueden utilizar uno que se llama Symbicort, uno que se llama Neumocort Plus, y yo creo que solo esos 2 hay en el mercado ahorita. Sí, había otro que se llamaba Budefort, pero lo sacaron del mercado. Entonces, esas combinaciones las pueden utilizar ustedes dosis bajas, ya vamos a ver cuáles son dosis bajas, pero las pueden utilizar en el paso 3. Si el paciente no mejora, evaluamos, ajustamos y revisamos y nos podemos subir al paso 4, que es subir la dosis del inhalocorticoide siempre combinado con LAVA, ¿sí? Nosotros lo que buscamos es que siempre vayan con el mismo dispositivo. Lo que hacíamos en el Seguro Social era, como no habían combinados, utilizábamos budesonida inhalada más formoterol en cápsula seca, que es un dispositivo como así, no sé si han visto ustedes el Foradil, que se utiliza inhalando la cápsula y aparte el spray con aerocámara. Eso dificulta mucho el apego al tratamiento porque primero se le acaba primero la cápsula que el spray, etcétera, y aparte son 2 dispositivos, disminuye mucho menos el apego al tratamiento de un patojo, ¿no? Entonces, siempre tratar de que sea en el mismo dispositivo. Si el paciente no nos mejora, pues ya hay otros tipos de tratamientos que son más especializados. Está el tratamiento, podemos añadir tiotropio, podemos añadir anti-IgE, que como el omalizumab, o hay benralizumab, hay otros anticuerpos monoclonales que podemos utilizar, mepolizumab, son anticuerpos monoclonales dirigidos hacia endotipos de pacientes específicos, ¿verdad? No es el objetivo que ustedes aprendan a tratar asma de difícil control. Esto igual se van a hacer bolas. Entonces, estas son las dosis bajas. Si quieren, tómenle screenshot o tómenle foto a esto, que es los esteroides que nosotros utilizamos aquí en Guate son beclometasona, budesonida,
fluticasona. Son las 3 que nosotros tenemos. Ahorita está viniendo una mometasona, pero no hay mometasona sola, solo hay combinada. Entonces, si nosotros vamos a utilizar budesonida en spray y utilizamos la budesonida, que hay budegen, hay budena, hay budoxigen, hay... no me acuerdo, hay otras marcas, creo. Neumocor también. Podemos utilizar de 50 microgramos un spray en la mañana y uno en la noche y es dosis baja. Si usamos 2 sprays en la mañana y 2 en la noche, son dosis baja. Si nos pasamos a un spray en la mañana de 200 y uno en la noche, es dosis media. Arriba de 400 microgramos ya es dosis alta. ¿Sí? Es diferente a la budesonida nebulizada. Vean ustedes que si ustedes están nebulizando 0.5 ml en la mañana y 0.5 en la noche, es dosis baja. 1 ml en la mañana y 1 ml en la noche es dosis media. No están llegando a dosis altas si ustedes quieren llegar a dosis altas de budesonida, ¿verdad? O sea, la nebulizada no es equiparable a la dosis de dispositivo con dosis medida con aerocámara. La fluticasona hay de 50, de 125 y de 250. Entonces, si nosotros tenemos budesonida en spray y queremos darle 50 y 50, si ya nos pasamos al de 125, ya nos pasamos a dosis media. Si ya nos pasamos al de 250, ya nos pasamos a dosis alta. Y la beclometasona, que es como de las más usadas, aquí hay que tener muchísimo cuidado porque la beclometasona es un excelente esteroide, pero tiene alta biodisponibilidad, quiere decir que se absorbe súper rápido de la sangre. Entonces, en dosis bien bajitas, un spray en la mañana y uno en la noche, arriba de eso ya es dosis media. Y arriba de uno de 200 en la mañana y uno en la noche ya es dosis alta. Y ahí ya nos vamos y se puede absorber al cuerpo súper rápido. Entonces hay que tener mucho cuidado con las dosis que nosotros damos aquí. A veces a los recién nacidos les dejan 250 y 250. Denle 2 sprays en la mañana y 2 en la noche. Son unas dosis de caballo de clometasona que les dan a los pobres patojos. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Hay ciertas diferencias entre el salbutamol, el formoterol y el salmeterol. Salbutamol es un beta-2 de acción corta, tiene una base acuosa, pasa por un transportador en la membrana lipídica y actúa rápidamente, actúa de manera rápida como broncodilatador. El salmeterol es altamente lipofílico, por lo cual actúa de manera lenta, prolongada, o sea, sí sirve para tratamiento de mantenimiento, pero el formoterol no sirve tanto de manera de rescate porque tiene una base acuosa y una base hidrofílica, donde puede actuar de manera prolongada, pero también nos puede actuar de manera rápida, por lo cual puede utilizarse también en algunas ocasiones en rescate. Esto es bien importante porque no todos son iguales, ¿verdad? Igual que los hombres. Nosotros tenemos que diferenciar qué tipo de esteroide queremos utilizar y esto lo tenemos que escoger dependiendo de cuánto tiempo queremos que el fármaco esté en el sitio para obtener los efectos que nosotros queremos y cuánto tiempo va a estar el fármaco en el organismo haciendo efectos que no queremos. Y esto depende de la tasa de absorción, del tiempo de permanencia y del aclaramiento de los tejidos. Y todos los esteroides tienen totalmente diferente todo este rollo. Entonces tenemos que leer y cuáles son los mejores esteroides para aplicar cada uno de los pacientes. Y este es el cuadrito que nosotros usualmente usamos en los pacientes de 6 a 11 años. Vean ustedes que en el paso 2 utilizamos en la mayoría de los pacientes, entre más grande sea la caja, es que la mayoría de los pacientes caben en esta caja. Es dosis bajas de nalocorticoides, que ya vimos, budesonida, fluticasona o beclometasona. La mayoría de pacientes se controlan con el paso 2. Si no mejora, evaluar, ajustar y revisar. Nos vamos a dosis bajas de inhalocorticoides más LABA. Si no, inhalocorticoides más LABA, dosis media. Yo hasta aquí, hasta en el paso 4, si el paciente no me mejora, añado antileucotrienos. Hasta ahí.
No trato yo de empezar desde aquí antileucotrienos. Y la mayoría de pacientes que me vienen aquí a mí ya han utilizado antileucotrienos porque les dicen que son vitaminas para evitar que les den asma y un montón de cosas que se inventan los pediatras, pero que no son ciertas, ¿verdad? Obviamente hay que tener cuidado porque el Montelukast es un medicamento que no es totalmente inocuo. Y para el paso 5, para niños más grandes, solo está el omalizumab y el dupilumab para pacientes mayores a 6 años aprobado. Entonces, aquí un pequeño examen. Paciente de 15 años que después de un episodio de influenza se quedó con tos y con fatiga al respirar. Antecedentes de asma en la familia y desea saber si lo que tiene es asma porque se quedó con tos y fatiga. Entonces, ¿cuál de los siguientes estudios realizaría inicialmente? Rayos X de tórax, test de provocación al ejercicio, hisopado viral, IgE o espirometría. A ver qué dicen. Pongan en el chat. Si no quieren contestar así en... Una espirometría por el antecedente familiar de asma y por los síntomas que tiene el paciente. Muy bien, Dulce. Volviste a ganar tus 5 puntos que habías perdido. Un aspiro, ¿verdad? Es lo que hay que hacer. Ya que si tenía influenza ya sabíamos y que si una radiografía, ¿para qué? Una IgE ya sabemos que no nos sirve mucho, ¿verdad? La espirometría, ok. La paciente anterior decide iniciar tratamiento de inhalocorticoides más lava, dosis media por recomendación de una tía. La tía le dijo, mira, ¿por qué no te empezaste este spray de este que me dejó mi doctor? Y al llegar a la consulta se encuentra así nítida y le dice, mire, doctor, yo de verdad quiero saber si lo que tengo es asma o no, porque me mejoré mucho con la medicina que me dejó la tía. ¿Cómo corroboraría usted el diagnóstico de asma? El diagnóstico ya está hecho, dada la mejoría con el tratamiento. Se realiza un aspiro basal y post-broncodilatador en ese momento, o desescalona tratamiento lentamente y si reaparecen los síntomas, realiza un aspiro y si no reinician los síntomas, da seguimiento. A, B o C. ¿Quién escribe ahí en el chat? Sí se pueden leer los chats ahí, de todos, ¿no? Empezaron a responder ahí. Ya van 3 respuestas. ¿Quién más tiene otra idea? Yo no puedo poner en el chat, pero tal vez el C. Ok, Andrea, muy bien. Muy bien. A ver, no A, porque el diagnóstico no está hecho, porque con el tratamiento puede mejorar, porque pasó el tiempo y mejoró, o porque un paciente tiene broncoespasmo, porque tiene influenza y puede mejorar con antiinflamatorio y todo. Si le realizo una espirometría en ese momento, me puede salir alterada porque está utilizando medicamento. Entonces, como no se lo inicié yo, sino se lo inició la tía, lo ideal sería decir, ¿sabes qué? Te voy a bajar el tratamiento y si reaparecen los síntomas, pues te hago el aspiro a ver qué onda y si no, pues no. ¿Verdad? Está bien. La paciente anterior evidenció espirometría compatible con asma. Ha presentado síntomas más de 2 veces por semana y más de una noche después de la crisis. O sea, la tía tenía razón. Entonces, ¿cuál sería la mejor opción de tratamiento que usted ofrecería a esta paciente? Inhibidor de leucotrienos más salbutamol en caso necesario, esteroides inhalados dosis baja y salbutamol en caso necesario, inhalocorticoides más lava dosis media y salbutamol en caso necesario, inhalocorticoides más lava dosis media y dosis extra en caso de rescate
¿Qué dicen? A, B, C o D. Que me diga A, lo sacamos de una vez de... Esta pregunta lleva chample, entonces... Esta pregunta lleva chample por algo en particular. Porque acuérdense que en medicina, una vez empecemos un tratamiento y esté bien y nosotros desescalonamos un tratamiento y ese paciente empiece con síntomas, nosotros debemos empezar nuevamente desde donde el paciente estaba bien. O sea, si el paciente, nosotros estábamos con inhalocorticoides dosis media y ese paciente al bajarle la dosis empezó con síntomas y hizo una espirometría compatible con asma, lo que tenemos que hacer es empezar inhalocorticoides dosis media, ¿verdad? Con LABA, que de ahí no deberíamos de empezar. Si el paciente hubiera sido un paciente nuevo, probablemente hubiéramos empezado con esteroides dosis bajas, ¿verdad? Como primer tratamiento de un paciente con diagnóstico de asma. Muy bien. No sé si tienen alguna duda. Sí, sí. Fíjese que sí, hay datos de que sí irrita, trae varios irritantes. El vapeo trae varios irritantes. Uno es la nicotina, que la mayoría de estos dispositivos trae nicotina. El puro vapor en seco que se inhala también es irritante por sí. Las sustancias que se vapean, hay muchos metales pesados que no, obviamente no lo dicen pero níquel, plomo, cobre, que trae la batería, son componentes que irritan también y que se inhalan a través del dispositivo. Entonces, tienden a tener, aparte de enfermedad asociada a vapeo, que ha habido ya una muerte en Costa Rica recientemente por enfermedad asociada a vapeo, y han habido varias en Estados Unidos. Los pacientes con asma tienden a tener pobre control con el vapeo. Correcto. Sí, por lo menos a corto plazo, las lesiones que pueden hacer pueden llevar a la muerte. Hacen esta enfermedad intersticial que los lleva a ventilación mecánica y todo. A largo plazo todavía no hay datos de que pueda llegar a causar cáncer como lo causa el cigarro, pero seguramente sí van a